Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es José María y quiero darte la bienvenida. Bueno, lo primero que quiero comentar es que para escribir un buen storyline uno debería de saber cuál es la historia completa de su proyecto. Esto puede parecer contradictorio teniendo en cuenta el momento en el cual puedes encontrarte dentro del proceso de realización de tu documental. Es decir, en la fase de desarrollo, en la fase de escritura. Estás en la fase inicial del proceso y en la inmensa mayoría de los casos no tendrás clara cuál va a ser la historia completa de tu película. No importa que eso sea así, ya que, como no me cansaré de repetir, el proceso de escritura de un guión implica siempre y de manera constante la reescritura. Así que, aunque no sepas exactamente qué vas a mostrar en la película, lo que sí puedes realizar son tentativas, proyecciones de lo que podría llegar a ser, para de esta manera empezar a arrojar un poquito de luz sobre ese camino en penumbras que recién estás comenzando a construir. ¿Comenzamos? En el storyline se cuenta qué es lo que pasa y a quién le pasa. Y al igual que el logline, es una herramienta de marketing y de escritura de guión. Suele tener unas 5 líneas como máximo de extensión. Su redacción debe ser atractiva, debe incluir también los personajes, el conflicto que hay, si es interno o externo, y la trama argumental, donde se pueda dilucidar el incidente inductor, los objetivos y los obstáculos. En el storyline se define la estructura. Por ejemplo, ya se puede ver claramente si tiene una estructura clásica que incluya una presentación, un desarrollo y un desenlace. De esta manera podemos ver qué posibilidades narrativas y dramáticas tiene la historia. Te da una visión general y, al igual que el logline, es como una brújula en el camino. No suele tener diálogos y está escrito en presente indicativo y en tercera persona del singular. Y en la medida de lo posible incluye verbos de acción en la redacción, ya que esto le otorga movimiento. Y como dijo una vez un destacado director, el movimiento es emoción. Debe tener además contraste, ya que el contraste implica en sí misma un conflicto. Claramente uno debe de entender ese contraste, debe arrojar algún tipo de información relevante, que no presumamos con respecto a historias parecidas. ¿Qué es lo que le hace diferente, única y especial a tu historia? No hay que dejar finales abiertos ni con una interrogante. ¿Y por qué te estoy diciendo esto si seguramente en muchos storylines que has leído no se desvelaba el final? Bueno, pues porque al igual que el logline tiene dos funciones. De la que te hablo yo es la del storyline, que te va a servir en la búsqueda de financiamiento, por ejemplo. Es la que está en la fase de escritura del guión. Quizás buscas una coproducción y si quieres que alguien se sume a tu proyecto, obviamente va a querer saber cómo terminará tu película. Otra cosa son los storylines que se redactan para atraer al público y que muchas veces vienen redactadas bajo el nombre de sinopsis. También sería conveniente que la escritura evidencie el género al que pertenece el proyecto. Si tiene tintes de comedia, si es un drama, si el carácter corrosivo o irónico de la película va a ser importante. Todo eso debería de estar enmarcado ya en la escritura misma. El storyline suele describir en mayor grado el conflicto externo, que es el visible, el evidente, aunque también se puede hacer alusión al conflicto interno, que de todas maneras debería estar relacionado sí o sí de manera directa con ese conflicto más evidente, con el conflicto externo. Antes de seguir, quiero recordarte que si los vídeos que voy subiendo no son suficientes para concretar tu proyecto, puedes escribirme para juntarnos y tener una asesoría. La primera es totalmente gratuita y sin compromiso, así que, como siempre repito, no pierdes nada. También he creado un link que tienes en la descripción del vídeo para que, si así lo estimas oportuno, puedas ayudarme a seguir creando contenido a través de un aporte económico. La cantidad, por muy pequeña que sea, siempre será bienvenida. Y en caso de que no quieras o no puedas hacerlo, participar activamente a través de los comentarios, darle un me gusta o compartir los vídeos con otras personas, también ayuda mucho al canal. Te recuerdo finalmente que en la pestaña de la comunidad voy subiendo de manera periódica contenido para que no perdamos la comunicación y podamos estar en contacto permanente. En definitiva, y a modo de propuesta, un storyline debería responder a las siguientes preguntas. ¿Dónde y cuándo sucede la historia, si es que ello es relevante? Describir quién o quiénes son los protagonistas y cuál es su función o rol fundamental en la historia para que así ayudes a definirlo de manera más simple. ¿Qué es lo que pretende conseguir? ¿Cuál es su objetivo principal? ¿Y qué es lo que está en juego si eso no sucede, si no lo consigue? ¿Cuáles son las dificultades que se encuentran en el camino?
cuáles son los antagonistas o los conflictos internos o externos que de alguna manera evidencian ya la estructura. Y finalmente, ¿cómo termina la historia? A continuación te voy a dar dos ejemplos de storyline de documentales, a ver si los conoces y los pones en los comentarios, ¿ya? El primero es el siguiente. Un detective privado contrata a Sergio para que se infiltre en una residencia de ancianos. Debe recolectar pruebas que demuestren que una de las residentes está siendo maltratada. Lo que ocurre es que a sus 83 años, Sergio no es precisamente el agente 007. Se le olvidan las cosas y sufre constantes problemas tecnológicos con los aparatos de espionaje. Durante su estadía, Sergio descubre la terrible verdad, que no es otra que la soledad a la que son condenados los residentes por parte de sus familias. Y este es el segundo. Hatice es la última mujer recolectora de abejas de Europa. Sin protección ni ayuda, es capaz de amansarlas para poder extraer la miel y así venderla. Al igual que las ovejas obreras, que pasan toda su vida cuidando de la reina, Hatice ha comprometido la suya al cuidado de su madre. Sin embargo, la paz y la tranquilidad de esa forma de vida estará a punto de destruirse cuando una familia con 7 niños y 100 vacas se instale cerca de las colmenas. Como habrás podido intuir, la escritura del storyline del que te he estado hablando remite esencialmente a los documentales donde hay protagonistas identificables, que son tendencia en el mundo documental actual. Y ahora te pregunto, ¿por qué crees que esto es así? ¿Por qué crees que los documentales llamados de personajes son tendencia en el cine documental? Y para terminar, algo que no me cansaré de repetir, ¿ya? El secreto para crear un buen storyline es la reescritura. Así que, buena reescritura.